Por Tele 13 Radio. 7 de la mañana con 43 minutos. Al teléfono, Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, de la SOFOFA. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Qué gusto escucharlo. Igualmente, Rosario, en su calidad de presidenta pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, en estos días tuvo la oportunidad de presidir lo que es el primer encuentro de seguridad de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué el tema de la seguridad es tan importante regionalmente? A ver, yo creo que este es un tema que lamentablemente vino a instalarse. Y si uno mira la evidencia, países como México, Colombia, Perú, tienen a lo mejor más experiencia, lamentablemente más experiencia en este tema. Entonces, cuando este año asumimos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y vimos qué podíamos hacer como aporte, donde de verdad podíamos generar algo que fuera relevante para la alianza, decidimos formar este primer grupo de trabajo sobre seguridad, parte de los gobiernos. Yo creo que, como usted sabe, la seguridad es una preocupación ciudadana, una preocupación que está presente, yo diría, la primera en las encuestas, y hoy día cómo resolverlo no lo vamos a lograr haciéndolo solos. Así que tuvimos la primer encuentro de seguridad en Bogotá, Colombia. Yo volví bien preocupada. La verdad es que la realidad colombiana es bien evidente, pero también con mucho aprendizaje de cómo podemos avanzar, cuáles son los elementos que podemos entregar en las recomendaciones que vamos a hacer a nuestros gobiernos, tanto los SEAP chilenos, colombianos, mexicanos y peruanos, en el encuentro que vamos a tener prontamente. Y yo creo que también con mucho aprendizaje. Cómo están trabajando las policías, cómo están trabajando la logística, los puertos, y bueno, la evidencia de que las cárceles es un tema de preocupación que tenemos que hacernos cargo. La realidad del crimen organizado y sus tentáculos ya son de carácter internacional, ¿no? Y por lo tanto tiene mucha lógica aquello de ver cuáles son las experiencias que tienen otros países, porque sin duda que las materias delictuales se están importando. Desde ese punto de vista, ¿el objetivo deriva en qué? ¿En la redacción de algún documento con recomendaciones específicas sectorialmente? Efectivamente, tenemos el objetivo de redactar recomendaciones en materia de seguridad que pueden entregarse a los gobiernos, pero también quedamos con una misión de trabajar coordinadamente. Lo que usted menciona, Ramón, es efectivo. Hoy día el crimen organizado es un crimen transfronterizo. Ya no solo es relativo al tráfico de drogas, hoy día hay una complejidad empresarial, yo diría, detrás de todos estos crímenes. Operan aprendiendo de cómo funciona el mercado, tienen tentáculos en todos los negocios, porque claramente para ellos blanquear los negocios criminales es parte de sus objetivos. Y hoy día la extorsión se ha transformado, yo diría, en uno de los principales flagelos. Hoy día operan en múltiples sectores, tienen extorsionados a personas que antes estaban en el comercio ambulante. Y ¿sabe qué? Yo pude escuchar de primera fuente lo que están haciendo en Colombia, lo que han hecho en México, pero con resultados tal vez un poco tímidos hoy, pero que pueden tener alto impacto si trabajamos coordinados, principalmente en el control fronterizo, en la logística terrestre y portuaria, y también en la coordinación que tengamos con las policías de narcotráfico, aduana y el tema de las cárceles. Esto es muy interesante porque bajándolo a datos y no solamente a percepción, Rosario, por ejemplo, la última encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio hace poco entregaba una panorámica de la situación. Por ejemplo, cada local en nuestro país tiene en promedio 7,6 medidas de seguridad implementadas y un 46,1% de los encuestados aumentó sus medidas de seguridad en el primer semestre del año pasado. Y ese mismo documento revelaba que un 58,8% de los encuestados dice tener gastos fijos mensuales en seguridad. O sea, se están gastando también cuantiosos recursos privados por tema de la seguridad que eventualmente debiera, claro, entregar esa seguridad la institucionalidad, el Estado. Sí, y efectivamente estamos también con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, que nos está haciendo un estudio de cuál es el efecto económico que tiene el crimen organizado en la región. Se estima que casi
2 puntos del PIB podrían ser los que están siendo necesarios para enfrentar este flagelo. Esos costos adicionales claramente también son un freno a la inversión. La seguridad, usted sabe que es una dimensión que se toma en cuenta cuando uno quiere ir a invertir a un lugar, a una región, a un país, y claramente está teniendo efecto en lo que nosotros hemos dicho. Si queremos volver a crecer a tasas del 4%, tenemos que también hacernos cargo de los habilitantes que van a permitir que ello ocurra. Y ahí la seguridad yo diría que es uno de los prioritarios, además de las certezas jurídicas, que lo hemos hablado muchas veces, y también de tener mayor competitividad tributaria. Un punto más sobre eso, qué interesante a propósito de lo último que usted señala, porque en su gestión usted ha señalado que el objetivo del país debiera ser tener esa meta de crecer más allá del 4%, pero el dato que acaba de entregar es súper importante, o sea, si se están gastando muchos recursos en temas de seguridad de ese orden, evidentemente que si se puede hacer un ahorro o eficiencia en ese sentido, permite destinar los recursos para otros temas y en ese sentido aportar a ese objetivo de la necesidad de crecer más. Efectivamente, y además lo que dice usted, este flagelo se vino a instalar. El tema de la seguridad es algo que a todos nos compete, a nuestros trabajadores llegar a su lugar de trabajo y también de vuelta a su casa seguros. A las empresas cuando están en una región, en un territorio, que no se vean amenazados día a día, no solo por el robo, sino también hoy día por cosas mucho más complejas. El crimen organizado, como usted sabe, está entrando fuertemente a extorsionar, aumentaba más la informalidad, que eso yo también, históricamente nosotros asociábamos la informalidad tal vez a la precariedad, a la pobreza, pero hoy sabemos que detrás de la informalidad se esconde el crimen, se esconden personas que no pagan impuestos, que están en el mercado negro y que efectivamente también están relacionados con el tema del contrabando, de la falsificación de insumos. Entonces tenemos que enfrentar esto todos unidos como sociedad. Y ahí el sector privado tiene mucho que aportar, tenemos datos que aportar, el sector maderero, el sector de la salmonicultura, el mismo tema del mundo del transporte y los puertos. Tenemos ahí evidencia que le hemos puesto además y le hemos entregado al Ministerio Público y también al Ministerio del Interior, porque creemos que podemos aportar a la solución. Estamos conversando con Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. Rosario, lo dijo usted allí al pasar, esa es una de las preocupaciones sin duda, pero la otra que han hecho mucho hincapié, y usted especialmente desde la SOFOFA, es avanzar rápidamente, ir destrabando aquellas cuestiones que provocan problemas para la inversión en nuestro país. Ha puesto mucho el acento en eso. ¿Cómo ve el tema de la aprobación de las reformas de los permisos sectoriales, de lo que tanto se ha hablado también en el último tiempo? A ver, tenemos una urgencia y poner ese sentido de urgencia sobre la mesa yo creo que es tarea de todos. Muchos dicen, bueno, pero ustedes no son colegisladores. Efectivamente no somos colegisladores, pero sí podemos aportar desde la evidencia. La empresa es un motor de la sociedad, un motor que genera empleo, que genera bienestar y que está todo el día relacionado con los ciudadanos, con los consumidores. Nosotros somos enfáticos en decir que haciendo más de lo mismo no vamos a lograr ese anhelado crecimiento. Y es por eso que ponemos el tema de la permisología, y usted habla de las reformas que están en curso, como una de las reformas prioritarias. Tenemos que hacernos cargo de resolver los tiempos que toma poner en marcha un proyecto, una inversión en este país. Pero también hay otras reformas en curso que tenemos que hacernos cargo. Hemos postergado por mucho tiempo la discusión de pensiones, la reforma al sistema político, que a veces usted dice, ¿y por qué los empresarios se están metiendo en ese tema? Bueno, porque la política importa y tiene impactos en la economía y en el desempeño del país. Ya, y de ese punto de vista, ¿cree que hay, como se dice coloquialmente, agua en la piscina para llegar a acuerdos, dado que se polemiza mucho y cada vez lo estamos viendo en esta lluvia de acusaciones constitucionales y todos los días reyertas políticas como para llegar a un acuerdo en un sistema político? Porque al final cualquier reforma en ese sentido significa que alguien sale afectado, porque es quitar un poco de poder de un lado, distribuir de una manera el poder, y claramente hay sectores que se ven perjudicados y nadie quiere pedir una cuota de poder cuando ya la tiene. Bueno, el incumbente siempre va a tener intereses cuando tiene que entrar en una discusión, pero aquí yo apelo a algo muy profundo que tenemos como sociedad.
la oportunidad de entrar en un diálogo constructivo para lograr acuerdos. Y no cualquier acuerdo, son buenos acuerdos, acuerdos que permitan darnos ese salto, que salgamos de este letargo de 10 años de no crecimiento, que claramente tiene efectos no solo en la economía, sino en la vida cotidiana de las personas. Y aquí yo diría que hay que apelar a un sentido profundo de qué país queremos construir, qué estamos mirando a futuro y qué esperanza le estamos dando a las generaciones que vienen, que son más jóvenes. Y yo creo que este es un deber que tenemos de resolver tantas discusiones que están en curso, salir a lo mejor de la pequeñez, del conflicto contingente y mirar con una mirada de largo plazo. Y como te decía, en ese sentido, no hay que inventar la rueda, hay cosas que ya hemos logrado resolver. Hay que ver qué fue lo que propuso a lo mejor la Comisión Experta Constitucional respecto a cómo debiera ser este sistema político. Entendemos que el mundo cambió, ya no estamos en las mismas arenas que el 2015 cuando se hizo la reforma al sistema político que pretendía tener mayor representatividad, pero que hoy como consecuencia, y usted lo menciona, tenemos discusiones políticas que se catalizan a lo mejor de una manera bastante lamentable y tenemos que salir de esta exacerbada fragmentación que dificulta además la gobernabilidad, que dificulta los acuerdos y poner estos umbrales mínimos de representación para que logremos acordar cosas y como eso usted dice, no va a pasar de forma inmediata, en paralelo también hacer un llamado porque creo que hay agua en la piscina, como usted pregunta, sobre algunos elementos fundantes para lograr estos acuerdos. Ya, aprovechando ese mismo símil, ¿no? En el caso del CAE, por ejemplo, usted acaba de decir que es necesario hacer reformas y modificaciones, pero que sean buenas reformas. Ha habido toda una discusión que se desencadena a partir de la propuesta del gobierno del fin al crédito con aval del Estado para pasar a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. ¿Cómo lo ve usted, cómo lo ven en la SOFOFA, la propuesta? Mire, es una propuesta robusta, compleja. Yo todavía estoy tratando de desentrañar muchos de los aspectos, pero principalmente yo creo que como SOFOFA siempre respecto a estas propuestas, decimos que hay que focalizar el gasto. Es importante que los compromisos en materia fiscal siempre vayan orientados a las familias, a los más necesitados. Eso es un punto que hay que tener y contemplar siempre. El segundo, yo diría que cómo priorizamos los gastos de acuerdo a las necesidades que la ciudadanía menciona. Hoy la demanda ciudadana más urgente es temas de seguridad, más empleo, mayor acceso a lo mejor a educación temprana y centrar los esfuerzos a que quienes accedan a lo mejor a la educación superior por estas vías tenga un resultado evidente en el futuro del país. Y aquí yo hago y apelo a algo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, que es esta Agencia de la Calidad de Políticas Públicas. Todavía no existe, es verdad, pero ¿cómo utilizamos esta agencia para evaluar cuáles han sido buenas políticas públicas y en base a eso empujar políticas que sean robustas? La capacidad del Estado para recuperar inversiones es difícil de repente evaluarla y tenemos que también hacernos cargo de cuál es el nivel de morosidad que tiene actualmente el CAE. O sea, son muchas aristas que hay que evaluar. El lunes nosotros con la Mesa de Políticas Públicas vamos a entrar en la discusión de este proyecto, pero sí tenemos ciertas aprensiones que tal vez sea un incentivo a ser informales. Cuando tú le pones más costo al empleo formal, y esto en el fondo podría ser entendido de esa forma, podría tener efectos adicionales en el mercado laboral. Así que Se refiere a ahí tenemos mucho que discutir también. Se refiere a la propuesta, a la idea, al dibujo que hay de la retribución posterior con una carga tributaria que viene siendo, como algunos lo señalan, un impuesto al trabajo. Sí, pues eso yo creo que tenemos que mirar que no afecta el empleo y que finalmente las personas que accedan no haya como distintas categorías de personas que accedan al crédito, sino que también no genere distorsiones en el mercado laboral. Lo último, Rosario, más allá de la discusión que tiene que enriquecerse con el aporte de todos, ¿puede enturbiarse esa discusión por las posiciones que se adoptan respecto de
el rol que cumplen unos y otros. Lo digo porque el presidente Boric afirmó, por ejemplo, que sacar a los privados del financiamiento de la educación superior garantiza que no habrá espacio para la especulación, el abuso ni para lucrar. Y eso cayó mal, por ejemplo, en la Confederación de la Producción y del Comercio. Ricardo Meves dijo que era un despropósito las críticas hechas por el presidente Boric. Mire, yo quiero conocer bien el proyecto, entenderlo en profundidad para poder aportar a la discusión. Siempre desde SOFOFA hemos dicho que nosotros somos un gremio que aporta desde la evidencia técnica, también desde lo que nosotros podemos aportar. Nosotros no es un gremio experto en educación, claramente, pero sí cuáles pueden ser los efectos que esto tenga en el mercado, que esto tenga en la economía. Y finalmente la preocupación hoy día ciudadana es cómo volvemos a crecer. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el crecimiento es el mejor vector para el desarrollo, pero también para que las familias accedan a mejores fuentes laborales. Usted sabe que cuando un país crece, crecen las empresas, crecen los puestos de trabajo, cuando hay más competencia aumentan las remuneraciones y al final eso permite que haya una sociedad que tenga acceso a mejores beneficios y se pueda además resolver tantas de las demandas que están hoy día pendientes para algunos sectores de nuestra sociedad. Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en la radio. Buen día. Muchas gracias, Ramón, y ojalá que Iván se mejore pronto. Sí, ya se está recuperando. Gracias. Cuídese, chao, chao. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Como dice